Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar acerca del presupuesto en los dos primeros bloques. En el primero vamos a hablar con Ramón Ramírez, ex viceministro de Hacienda, y con Amílcar Ferreira, analista económico, sobre la responsabilidad que se exige a los partidos políticos a la hora de llevar adelante el presupuesto del 2018. O el Partido Liberal o el Partido Colorado van a estar en el poder en el 2018. ¿Será que a ellos les convendrán tener un presupuesto desfinanciado? De eso vamos a hablar con estas dos personalidades del mundo económico. El segundo bloque vamos a hablar con Daniel Correa, el negociador de Colorado Añetete, sobre este tema del presupuesto. ¿Por qué Marito Abdo no quiere que se vete, aunque sea parcialmente, el presupuesto? Lo vamos a conocer con Daniel Correa, ex integrante también del gabinete del Ministerio de Hacienda. Y el último bloque vamos a hablar acerca del FIFA Gate y los problemas que tiene la CONMEBOL acá en Paraguay, con Montserrat Jiménez, asesora jurídica de la CONMEBOL, y con el doctor Ricardo Preda, defensor de Nicolás Leos. Después de la pausa, ya estamos con el debate. ¿Qué tal, don Ramón Ramírez? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer compartir contigo este último programa del el año. último programa del año, Saludos efectivamente. también a la audiencia. Y es como un déjà vu. Las veces que viniste acá en el Péndulo fue para hablar del presupuesto. Y lamentablemente por algunas situaciones difíciles que enfrenta nuevamente el presupuesto, ¿verdad? Cada año, principalmente porque estamos hablando de decisiones que rigidizan el presupuesto, que dejan poco margen de maniobra, con el aditamento especial de este presupuesto, que va a ser el primero que en parte va a ejecutar un nuevo gobierno. Siempre el más peligroso de todos, ¿no? Porque la mitad del periodo prácticamente asume el nuevo gobierno, con un presupuesto en el que no tuvo participación. Sí, fíjate, va a ejecutar un presupuesto que debería darle tranquilidad para iniciar sus primeros meses de gobierno, ¿verdad? El gobierno va a asumir en agosto con una alforja llena de ilusiones de toda la ciudadanía, llena de expectativas, y sin embargo, así como hoy está el presupuesto aprobado, va a tener la preocupación de llegar a fin de mes cada uno de esos meses, ¿verdad? Y inclusive con algunas decisiones que se trasladan también para el siguiente ejercicio, ¿verdad? O sea que estamos hablando casi el 25% del periodo de gobierno, año y medio, que va a tener que lidiar con esa realidad, ¿no? Ahora, Ramón, vos participaste mucho de la ley de responsabilidad fiscal. ¿Cuál era el objetivo de esa ley de responsabilidad fiscal? Mira, en un país como el nuestro, en donde no existe prelación de leyes, la ley de responsabilidad fiscal, desde mi perspectiva, desde mi visión, es un gran pacto político de ser cuidadosos con el manejo de la cosa pública y principalmente con las finanzas públicas, ¿verdad? Y el objetivo es proyectar que la clase dirigencial, la clase gobernante, tanto el ejecutivo como el legislativo, asumen responsabilidades en elementos esenciales que hacen a las finanzas públicas, ¿verdad? Un gran paso, indudablemente, un gran paso institucional. Hasta ahora se estaba cumpliendo. Y estábamos, yo celebro de que estábamos por muy buen camino, afortunadamente, por muy buen camino, ¿verdad? Porque la ley de responsabilidad fiscal, si bien impone reglas bastante claras en materia de elaboración del presupuesto, también en la etapa de ejecución
se ha respetado esos límites o esos lineamientos. Fíjate, Carlos, se ha contenido el crecimiento de los gastos corrientes, se ha contenido el crecimiento de la masa salarial, se está manteniendo un nivel de déficit fiscal manejable, se fortalecieron las inversiones en un marco de manejo prudente de las finanzas Irresponsable. públicas. Y bastante responsable en materia de finanzas públicas. Pero sin embargo, la ministra alertaba que va a tener un desfinanciamiento de unos 80 millones de dólares ese presupuesto. Para muchos parlamentarios, como ellos manejan dinero y cuando hablan de 100 millones, 50 millones, 70 millones, para ellos ya no les es nada hablar de esas cifras. Ellos dicen, bueno, pero 80 millones para un presupuesto que tiene el país no es nada. Pero la ministra dice que eso ya excede, se viola ya la ley de responsabilidad fiscal y además, primero era 40, pero con lo que va a dejar de percibir por el IVA de las cooperativas, la Secretaría de Tributación son otros 40 millones y ya suman 80. Entonces hay un descalce allí ya ahí. Carlos, cuando analizamos recursos públicos, 5 millones de dólares, $1 es importante. $1 mal asignado es importante, porque estamos hablando de recursos que pertenecen a toda la ciudadanía y por tanto deben ser asignados en las prioridades y de manera eficiente, ¿verdad? Y se dirá que representan 80 millones de dólares dentro de un presupuesto de 13.000 millones de dólares. No es ese el enfoque que hay que darle al presupuesto. Al contrario, te puedo decir qué se puede hacer con 80 millones de dólares. 80 millones de dólares simplifican casi 3 meses de la pensión de adultos mayores, que hoy está en más de 200.000 asignados, ¿verdad? O sea, estamos hablando de cifras importantes en un presupuesto bastante escaso en margen de maniobra, ¿verdad? O sea, son 80 millones de dólares que exceden, por ejemplo, al presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio. Todo un ministerio puede ser financiado con esa suma. O sea, y realmente $1 desfinanciado o $1 mal asignado en materia de presupuestaria es perjudicial. ¿Qué tal, don Amílcar Ferreira? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos, Ramón, un gusto compartir con ustedes. Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Bueno, estábamos hablando con Ramón acerca del descalce que tiene el presupuesto y lo difícil que va a ser para el que asuma en agosto ya tener un presupuesto con descalce y que supera, al parecer, la ley de responsabilidad fiscal que preocupaba a la ministra. La ministra hablaba de la necesidad en estas condiciones de vetar parcialmente el presupuesto. Esa es la posibilidad más cierta. Así es. Bueno, ¿qué pensás de todo esto? Le convocó a Marito Audo. Marito Audo envió su gente, habló con la ministra de Hacienda, envió su gente, pero al parecer ni Efraín y al parecer ni Marito Audo desean el veto del presupuesto. Entonces, ¿cómo se puede manejar esto? Mira, yo creo que la experiencia de la última década nos muestra que en Paraguay, en los periodos preelectorales, se dan este tipo de aumentos, digamos, más allá de las posibilidades del fisco. Y creo que la clave para poder construir un país con sostenibilidad fiscal a largo plazo es el respeto a rajatabla de la ley de responsabilidad fiscal. En ese sentido, yo comparto la posición de Hacienda y entiendo también al mismo tiempo, digamos, la posición de los candidatos, ¿verdad? Ellos están digamos, en una competencia, obviamente, seguramente no van a querer asumir la responsabilidad de decisiones que son impopulares en muchos casos. Entonces yo creo que le compete, esta responsabilidad le toca al Ejecutivo, al que está en funciones. Yo estoy de acuerdo con la propuesta del Ministro de Hacienda de un veto parcial. Creo que aquí hay que hacer un trabajo más bien quirúrgico, ¿verdad? Y respetar la ley de responsabilidad fiscal en el sentido de que los aumentos otorgados idealmente, o por lo menos si fuéramos a respetar lo que dice ahí en esa ley, tienen que ser de acuerdo a la inflación, ¿no? El gasto corriente no debería subir, digamos, en una proporción mucho mayor a lo que es la inflación.
En todo caso, podríamos darle una interpretación en el caso de los maestros, que hay digamos, un aumento, un calendario de aumentos acordado, de que eso es una especie de recategorización que sería diferente a un aumento propiamente, sino que es una puesta al día, digamos, de algo que se había comprometido también por otra ley, el Estatuto Docente. Pero creo que también los países que entienden la matemática, 1 más 1 es 2 y no 3, ¿verdad? Las capacidades del fisco son limitadas. Y creo que en ese sentido es muy importante entender eso y respetar eso, ¿verdad? Dar aumentos, yo creo que la propuesta original del Ejecutivo, que hay que recordar que después fue aumentada eso en el Congreso, en cierta manera considera esa capacidad del fisco, ¿verdad? Por eso yo creo que, digamos que dentro de todas las posibilidades que se dan, yo creo que habría que implementar el veto parcial, que es la propuesta que trae la ministra de Hacienda, y la responsabilidad de ese veto creo que le toca al gobierno. Me parece a mí que hay que entender, ¿verdad?, que estos candidatos están en campaña, difícilmente ellos van a querer, por más que sería ideal, ¿verdad?, de que hagan un pacto y bueno, pero hay que ser responsable en todo momento, independientemente de la época, no se debería ser responsable en todo momento. Sí, porque yo creo que la señal que enviamos al mundo es de que en Paraguay la ley de responsabilidad fiscal se respeta, digamos, en periodos no electorales, pero después cuando llega el periodo electoral se revienta todo, no respetamos. Y eso creo que es una señal muy mala que destruye un poco esas credenciales que Paraguay ha construido y que necesita mantener. ¿Cómo ustedes se manejan, cuándo se manejaban en Hacienda ante llegado a este tipo de situaciones, por ejemplo? O cada año, por eso hablamos de un déjà vu, todos los años es la misma cosa, ¿verdad? ¿Cómo se manejan en Hacienda cuando ustedes hacen un trabajo técnico, envían el presupuesto y en cuestiones de segundos te liquidan ese presupuesto que enviaste con los cálculos de cuánto vas a tener, cuánto vas a gastar, dónde va esto, dónde va aquello, y sin embargo ellos tienen otro concepto de lo que es el presupuesto, es netamente político? Sí. Entonces te desbalancean todo. ¿Cómo ustedes manejan esto desde el sector oficial? Mira, el presupuesto es el resultado de un trabajo que se inicia en el mes de abril de cada año, Carlos, ¿verdad?, con las estimaciones de ingresos que son, final, el sustento o el pilar de lo que... Y son estimaciones, ni siquiera son estimaciones sustentadas técnicamente y que reflejan lo que para el Ministerio de Hacienda puede ser un presupuesto financiable, en donde se determinan las diferentes partidas de ingresos y a partir de esa estimación seria, técnica y realista de ingresos, se establecen los gastos en donde justamente lo que estamos hablando, el primer lugar la integran estos componentes rígidos del gasto. Cuando estamos hablando de los siempre salarios, por arriba del 70%. Y mira, a mí me hubiese encantado que estemos discutiendo hoy el presupuesto en que vamos a asignar el 40% restante cubriendo los gastos rígidos. Sin embargo, estamos hoy en una situación en que 94 guaraníes de cada 100 de impuestos están ya destinados a estos diferentes gastos rígidos. O sea, no existe margen de asignación prácticamente en este escenario, ¿verdad? El esfuerzo debería ser que cada año discutamos dónde podemos asignar ese mayor margen que tenemos. Sin embargo, hoy estamos discutiendo lamentablemente otra vez cómo reducir de 94 por lo menos a 90 y que el gobierno que asuma tenga 10 guaraníes de cada 100 disponible para asignar, ¿verdad? En cierta forma, para el Ministerio de Hacienda, y eso lo digo yo, es frustrante que en 30 segundos se dañe todo el trabajo que se inició sólido, técnicamente que se inicia en abril y que últimamente inclusive hasta la comisión bicameral ha demostrado bastante seriedad en el manejo, bastante racionalidad en el análisis. Son 80 millones de dólares, 40 que vienen de estos aumentos que fueron, digamos, autorizados en el Congreso por encima de la propuesta del Ejecutivo, más 40 millones de dólares por la derogación del IVA a las cooperativas. Entonces el desfinanciamiento estaría en ese orden.
Yo entiendo que eso está explicado principalmente la parte de los aumentos de salario, un aumento superior al 12% que era para los maestros, ¿no? Luego también aumento para los médicos, un aumento general, digamos, para todo el personal médico. Después también están personal de la ANDE y otros más que no recuerdo, pero más o menos por ahí va, ¿no? Yo creo que habría que respetar la ley de responsabilidad fiscal en lo referido a los aumentos generales, a los aumentos que se otorga a todo el personal. Y si hay problemas de, digamos, necesidad de equiparación, por ejemplo, una enfermera que en Asunción gana un salario y otra en el interior que cumple la misma función, pero gana menos, pero eso no debería resolverse por la vía del aumento generalizado para todos, sino por la vía de una recategorización. En todo caso, hacer un trabajo más bien quirúrgico, digamos, de ajustar a aquellas personas a través digamos, subirle la categoría, aquellas personas que están desfasadas, pero no hacer un aumento general, porque en primer lugar beneficia también, ¿verdad?, a gente que más allá de lo que establece la ley de responsabilidad fiscal, con un aumento superior al porcentaje que permite la ley, a gente que quizá ya gana bien, al ser general para todos, y no resuelve esa inequidad, porque No, se le aumenta, se va ampliando, al que gana bien, se le aumenta también al que gana menos, que en realidad el que necesita, y al final la diferencia queda igual o inclusive mayor, ¿verdad? Por eso yo creo que más bien habría que hacer, como dije, un trabajo quirúrgico de ver cuáles son las personas que realmente están en la situación, que necesitan ser equiparadas y hacerlo por otro mecanismo, ¿no? Pero respetando la ley de responsabilidad. Los candidatos deberían ser responsables. Sí, yo creo que a largo plazo, mira, eso ya tiene que ver, ¿verdad?, con la creación de una cultura de fortalecimiento institucional. Creo que todos queremos un país donde las instituciones funcionen, pero que las instituciones funcionen no depende tanto de la arquitectura. Muchas veces escuchamos que hay que reformar, etcétera. Depende de las personas. O sea, vos podés tener una arquitectura muy buena. Yo creo que de hecho la arquitectura institucional del Paraguay no es mala, es bastante buena. El jurado de enjuiciamiento magistrado, etcétera, son las personas que lo integran. Y entonces es un problema cultural. Entonces esa cultura significa el cómo somos los paraguayos. Yo creo que a la larga nosotros tenemos que tener también candidatos responsables, una clase política que entiende estos temas y que no se descalabra las finanzas públicas en periodos electorales, porque esa responsabilidad con el país está por encima de los intereses temporales, coyunturales de unas elecciones. A eso deberíamos aspirar, ¿verdad? Ramón. Mira, coincido completamente con Amílcar en que estos incrementos masivos, además de violentar la ley de responsabilidad fiscal, ahondan las inequidades. No vamos a tener una mejor educación o no vamos a tener un mejor servicio de salud con estos crecimientos indiscriminados. Y sí, yo creo que los próximos presidentes, los candidatos deben dimensionar la importancia de este instrumento, de hecho que es la ley más importante anual de la nación, y que el cumplimiento de sus promesas electorales depende de un presupuesto seriamente manejado y responsablemente manejado. Yo creo que habría que negociar, me parece a mí que el Ejecutivo, en cierta manera la ventaja que veo ahora que el Ejecutivo... Negociar responsabilidades. No digo, el hecho de que el Ejecutivo no haya, digamos, la fuerza política no haya ganado las elecciones, le da cierta ventaja porque ya no tiene nada que perder, entonces puede, digamos, vetar el veto parcial y absorber ese costo político. Hubiera sido diferente si ganaba, porque obviamente pedirle a un candidato ganador que va a competir después en las elecciones generales un veto que sabemos políticamente tiene un costo, hubiera sido más difícil. Por ende, yo creo que le corresponde en este caso al Ejecutivo, digamos, plantear o realizar ese veto parcial y, bueno, absorber el costo político, ¿verdad? Que seguramente ¿Qué pasa si los candidatos no quieren? Pero negociar y más bien decir, bueno, vetamos, pero vamos a hacer los aumentos, pero en los casos en los cuales sean necesarios. Eso creo que se podría hacer una herramienta de negociación, una propuesta, digamos, para que ese veto sea aceptado. Que de hecho creo que el gobierno ha venido asumiendo el costo político de frenar crecimientos indiscriminados de algunos componentes del gasto. Y realmente, pero yo también considero, perdón Ramón, pero yo también considero que ese tema de la matriz salarial, ese también fue una forma disfrazada de permitir aumentos, en muchos casos abusivos completamente, ¿verdad? Reconocer y ya, digamos, hacerlo permanente. Y hacerlo permanente, ¿verdad? Pero ahora, sin embargo, en estos 5 años el componente de gasto salarial no ha tenido crecimientos importantes.
hoy existen funcionarios que están con el mismo nivel de salarios del 2012, ¿verdad? En lo que percibe cada funcionario, ¿verdad? Es un proceso de reestructuración y de ordenamiento que va a tener probablemente debilidades, pero que a la larga debe, manejado seriamente y sin estos aumentos indiscriminados a los que nos estamos refiriendo y a que estamos criticando, Lo que me preocupa a mí es que cualquiera sea el candidato va a tener facturas que pagar. Y las facturas no las van a pagar de su bolsillo. Las facturas las van a pagar con cargos, con puestos, con algunos negocios, seguramente, algunas licitaciones. Entonces, es lo que me preocupa. Por eso, cuando me parece muy importante que sean responsables a la hora de conversar con el presidente y ver cuál es el mejor sistema que se puede aplicar para que el presupuesto no quede desfinanciado y se siga respetando la ley de responsabilidad fiscal. El presupuesto ya no da más para manejos irresponsables, Carlos. Fíjate, estamos hablando de 93 o 94 guaraníes de cada 100 que están ya asignados a componentes rígidos. Van a existir las demandas de jeringas para los hospitales, de combustibles para las ambulancias, que también tiene que hacerse frente. Y ahí estamos hablando de más de 6 millones de paraguayos que exigirán respuestas. Claro. O sea, cada vez el espacio que existe en el presupuesto ya es mucho más corto para pensar en pagar facturas políticas a través de Sí. dinero público. Vos sabés que eso es, pensando racionalmente es así, pero las decisiones políticas no son precisamente racionales. Sí, mira, lo que asegura la sostenibilidad fiscal de Paraguay a largo plazo es el respeto irrestricto a la ley de responsabilidad fiscal. Totalmente. Yo creo que eso debería ser una política de Estado, de que independientemente de quién esté en el gobierno, independientemente si es o no un periodo electoral, se debería respetar. Tenemos que mirar nomás los ejemplos de la región, ¿verdad? Argentina, porque al no respetar ese tipo de leyes y al abusar del gasto, luego en algún momento esa fiesta hay que pagarla, que es lo que está sucediendo ahora en Argentina. Están haciendo reformas que son muy dolorosas, que están, por ejemplo, tocando los ingresos de los jubilados, porque simplemente, como dije, la matemática, no alcanzan los ingresos. Y entonces cuando ya no alcanzan y cuando el país ya no puede seguir endeudándose para cubrir el déficit y llega el momento de pagar esa fiesta de hacer los recortes que dije son muy dolorosos, tocan o obligan a tocar gastos sociales, por ejemplo, y eso es lo que tenemos que evitar. Yo creo que Paraguay está todavía a tiempo, ha construido, salvo algunos episodios como el 2012, ¿verdad? Donde tuvimos aquel aumentazo de 800 millones de dólares de gasto corriente, de aumento del gasto corriente. Creo que tenemos que entender todos de que Paraguay ha construido, a pesar de todo eso, ha logrado construir credenciales interesantes en términos del orden, de la disciplina de sus finanzas públicas, y eso creo que es un activo que tenemos que preservar. Es probablemente uno de los activos más importantes porque es lo que ha permitido que Paraguay salga a los mercados internacionales exitosamente, se financie, coloque bonos a tasas bastante buenas y que esté cerca del grado de inversión. Si nosotros no cuidamos ese, diría yo, uno de los pocos logros que hemos tenido, ese equilibrio macro, esas finanzas públicas relativamente todavía sanas, creo que vamos a perder de las pocas cosas que tenemos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos grandes debilidades en el aspecto institucional, pero en la parte económica, en el manejo macro, en el cuidado, digamos, de esos indicadores macro, hemos tenido éxito. Por ende, yo creo que habría que blindar eso, convertir ya eso en una política de Estado, decir, acá no se discute la ley de responsabilidad fiscal, se cumple. Ahora, en el marco de esa ley, en todo caso, podemos hablar de qué matices va a tener el presupuesto, qué se va a privilegiar y qué no, pero en el marco de la ley de responsabilidad fiscal. Es lo único que nos va a proteger de caer en situaciones similares, y no hay que ir muy lejos, como digo, de países vecinos nomás, en este caso Argentina, que tiene un déficit fiscal superior al 5% del Producto Interno Bruto, Brasil está con un déficit fiscal del 7% del Producto Interno Bruto, también con una necesidad de hacer reformas muy importantes, y Paraguay con 1,5%, ¿verdad? Y para más explicado por una inversión en infraestructura. Somos una economía sana,
y creo que eso hay que preservar. La única manera es ajustándonos a una ley que nosotros mismos hemos aprobado como paraguayos, la ley de responsabilidad fiscal. Imagínate ahora decirle a los inversores, no, ahora no vamos a cumplir este año la ley de responsabilidad fiscal porque estamos en periodo electoral. Es una Ramón, señal muy si muy tuviera mala. que decirle a Ramón algo a los candidatos, si tuvieras posibilidad de decirle algo a Marito Audo y a Efraín Alegre, ¿qué le dirías sobre el presupuesto? Y va a venir de alguien que enfrentó la necesidad de pagar salario cada mes, de pagar pensión de adultos, o sea, de buscar el financiamiento para honrar eso. Yo le diría que escuchen las sugerencias del Ministerio de Hacienda. Yo estoy seguro de que el veto es la última opción, no es la primera opción que estará manejando el Ministerio de Hacienda. Yo creo que estarán analizando todas las alternativas posibles, entre los cuales hay elementos que conocemos, tratar de blindar gastos a través del recorte del plan financiero, buscar estrategias de financiamiento, y si la decisión final es la de plantear una objeción parcial al presupuesto, le diría a ambos candidatos que escuchen esa sugerencia técnica, y creo que estoy convencido de que va a ayudar para que inicien su periodo de gobierno de una mejor manera. Amílcar, ¿qué le dirías vos? Yo creo que, de hecho ya lo han hecho, entiendo, ¿verdad? Transmitirle esto a los candidatos, pero yo más bien quiero poner, digamos, el énfasis en la administración actual. Creo que el mejor legado que puede dejarle el Ministerio de Hacienda a la conducción actual, a la próxima administración, es unas finanzas ordenadas, ¿verdad? y sostenibles, ¿verdad? En el marco de la sostenibilidad que justamente pretende cuidar la ley de responsabilidad fiscal. Por eso, si bien el veto seguramente no va a ser una medida popular, creo que el gobierno actual tiene que asumir su responsabilidad y tiene que, digamos, construir ese legado, es decir, tomamos decisiones que no han sido populares, que han sido dolorosas, pero que permiten entregar al próximo gobierno unas finanzas relativamente ordenadas. Bueno, caballeros, les agradezco que hayan venido. Ya está Daniel Correa. Él es el ministro de Hacienda de Marito Audo. Así, eso es en la sombra. En la No, sombra va a todavía. ser Eso ministro es de Hacienda. el gobierno en la sombra, ¿no? Y con él vamos a hablar acerca de qué hablaron con la ministra de Hacienda, qué le plantearon a la ministra de Hacienda, aceptarían o no el veto. Al parecer, Marito no está de acuerdo y le vamos a preguntar a Daniel Correa por qué no estaría de acuerdo. A la vuelta de la pausa ya estamos con Daniel Correa. Buenas noches, Daniel Correa, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Muchas gracias por la invitación, buenas noches para la audiencia y no podía faltar a tu programa. Te agradezco de corazón. El último programa del año y vamos a hablar de un tema sumamente importante en el que vos también tuviste durante muchos años muchísima participación, el presupuesto general de gastos de Paraguay. ¿Cómo fue la reunión qué les planteó la ministra de Hacienda cuando la comisión de Colorado Ñitete se fue a hablar con ella? Bueno, realmente la reunión fue muy buena. La ministra había solicitado a los candidatos que habían ganado las elecciones del 17 una reunión para presentar de alguna manera las preocupaciones que tenía respecto a... Una buena iniciativa, sí, Una buena realmente iniciativa. valoramos esa iniciativa respecto a mostrar esa preocupación con respecto a los números de Hacienda, ¿verdad? Y de las finanzas públicas. Y básicamente ahí la cuestión o la discusión radicó en el tema de que, bueno, habían dos escenarios muy claros, que era por el lado de los gastos, el tema de los aumentos que se habían tomado, se habían decidido dentro del Congreso, a aumentos salariales para determinados sectores, y que eso estaba de alguna manera fuera de las limitaciones que tenía el Tesoro. Y por otro lado, otro evento que había, digamos... Justo aparecido ese día. Justo aparecido días antes, en realidad, de las elecciones, ¿verdad? Sí. Que estaba vinculado con la inconstitucionalidad del IVA a las cooperativas, ¿verdad? Eso, de alguna manera, siendo
números, ¿verdad? Tenía un efecto de aproximadamente 80 millones de dólares de financiamiento, y que eso estaba, digamos, por fuera de lo que planteaba la ley de responsabilidad fiscal. Si bien así planteado parecería de alguna manera lógica el planteamiento de vetar parcialmente. de vetar parcialmente, sin embargo, nosotros cuando empezamos a mirar algunas cuestiones que están vinculadas con números claros, fue evidente es evidente que existen otras alternativas también. Escuchaba en el bloque anterior lo que planteaban, el veto es el último, recurso, ¿verdad? El último recurso. Creo que en medio hay un montón de otros instrumentos que se pueden discutir. Eso tiene que ver un poco con el plan financiero y tiene que ver con algunas estrategias también de generación de ingresos que deberían plantearse, ¿verdad? Y un poco la discusión que tuvimos en esa mañana, ¿verdad? Y discusiones técnicas que fueron realmente muy valiosas, estaban vinculadas justamente con eso, ¿verdad? De cómo desde el plan financiero se pueden hacer algún tipo digamos, de ajustes, ¿verdad? Y por otro lado también desde el lado de ingresos, cómo se puede generar mayores ingresos, ya sea ajustando algunas tasas que hoy desde el Ejecutivo se pueden hacer, y también de alguna manera con un combate mucho más fuerte hacia los grados de informalidad que todavía existen en la economía, ¿verdad? Entonces, un poco la idea era trabajar en escenarios que puedan ser factibles. Nosotros no queríamos discutir en ese momento si la conveniencia o no de un veto, ¿verdad? Sí se discutió técnicamente cómo se plantearía eso, porque va a ser la primera vez en toda la historia que pudiera realizarse, ¿verdad? Entonces hay todavía algunas cuestiones técnicas que desde mismo Hacienda todavía no están muy claras, ¿verdad? Desde lo jurídico, ¿verdad? Entonces, la idea era seguir trabajando técnicamente en esa discusión. Nos pusimos a disposición de la ministra y de su equipo, ¿verdad? Que tenemos un discurso. Sí, hoy por hoy, ustedes no están de acuerdo con el veto. Nosotros ¿Ustedes creen que hay otros mecanismos que pueden cubrir el déficit? Absolutamente. ¿Cuáles, ¿verdad? por ejemplo? Mira, por el lado del ingreso, claramente, hoy el Ejecutivo tiene la posibilidad de generar, por ejemplo, un ajuste de las tasas en el caso de tabaco, que fue una nueva ley que se había establecido. Ahí hay una proyección de ingresos aproximadamente de lo que hoy ya se... Si se llegara solamente hasta el 20. Hasta el 20, ¿verdad? Hasta el 20. Hasta el 20. ¿Cuánto más? Porque hoy estamos en 16. ¿Cuánto más de ingresos tendría si se ajusta hasta el 20, como dice la ley? Según cálculos desde mismos organismos técnicos de Hacienda, nos decían de que aproximadamente 15 millones de dólares adicionales se podrían recaudar, ¿verdad? Eso disminuiría de manera importante también el desfasaje de 80 millones. 80. Ahí, en realidad, esos 80 millones también incluyen otros componentes que están fuera del Tesoro, que son los aumentos a INC y a ANDE, ¿verdad? Los 600.000 guaraníes de cada funcionario de ANDE, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace suma resta con números finos, en realidad... Se puede reducir todavía. Se puede reducir el número final al cual, digamos, a grandes rasgos llegamos era que el déficit real era de aproximadamente 30 millones de dólares, 32, 35 millones de dólares, ¿verdad? Y eso, bueno, Ramón Ramírez, que estuvo recién en el bloque anterior, conoce muy bien que desde un plan financiero perfectamente eso puede ser ajustado, puede ser gestionado desde una administración, digamos, desde las finanzas públicas, y que perfectamente... ¿Y ustedes le plantearon a la ministra el tema de elevar hasta el 20, así como dice la ley, el impuesto al tabaco? Nosotros, uno de los planteamientos... A ver, una de las cuestiones que discutíamos era de esa posibilidad y de que si es... Claro, no estamos hablando del aumento de que está en estudio. Estamos hablando de lo que dice la actual ley de impuesto al tabaco, que hasta el 20% se puede aumentar el impuesto. Hoy la ley permite al Ministerio, al Poder Ejecutivo, digamos, a través de un decreto, poder ajustar esa tasa que hoy está en 16. Y eso era una cuestión también de que yo recuerdo ya había salido en ese momento... se había planteado de que gradualmente eso vaya llegando anualmente, al 20, anualmente. Sí. Y desde el 2015 a hoy eso no se hizo ningún ajuste, ¿verdad? Ese es uno de tantos, Carlos. O sea, tampoco queremos hacer mucho énfasis en el tema de impuestos tampoco. Claro. Hay otros elementos. A ver, el impuesto selectivo al consumo, para varios productos también deberían ser ajustadas las tasas, ¿verdad? Y hoy eso se podría ¿Y se permite también vía decreto? También el decreto permitiría de alguna manera. ¿Cuáles, por ejemplo, Daniel? Mira,
mira, todos aquellos que están vinculados con bienes suntuosos, como los artículos de lujo, joyas, etcétera, que pueden tener un ajuste que quizás no es de alguna manera importante en la recaudación total, pero sí desde el punto de vista también de la equidad tributaria que es necesaria, ¿verdad? También un tema que nosotros planteábamos y de ver cómo se podría ajustar es, digamos, hacer un trabajo más fuerte en el tema de la recaudación en aduanas, ¿verdad? O sea, sabemos que aduanas, si bien vino mejorando en los últimos periodos con la mejora, digamos, de la economía, porque hubo un aumento también de las importaciones, hay todavía espacio como para poder mejorar eso, ¿verdad? Cuando vos decís que hay todavía espacio para mejorar, significa, a ver, significa que mejorando los controles, algunas cosas podrían ingresar al Estado y no al bolsillo de la gente. Todavía es inexplicable cómo aduanas y tributación no estén conectados online, ¿verdad? ¿No están conectados online? Hoy sigue siendo un tema desde hace años venimos hablando de este tema, ¿verdad? Y esa es una cuestión operativa, no es una cuestión de una ley, de una resolución, es una cuestión de voluntad sencillamente de que las autoridades finalmente se pongan de acuerdo y exista una información. Yo hasta ampliaría un poco más, ¿verdad? Que vaya esto al Ministerio de Trabajo también y a IPS, ¿verdad? Y eso ahí tenés toda una base de datos importante que se puede ampliar. O sea, yo creo que hay elementos, o sea, no estamos hablando del aumento que se le Es decir, ¿se puede mejorar el ingreso aduanero desde tu perspectiva? Absolutamente. ¿Qué porcentaje más o menos? No, eso es muy difícil saber, ¿verdad? O sea, a ver, hay estudios que hablan de que todavía Paraguay tiene un nivel de evasión de alrededor del 30%, en el caso del IVA específicamente, ¿verdad? A ver, creo que hay espacios todavía para esa mejora, y creo que teniendo en cuenta el déficit del cual se está hablando, creo que de alguna manera con ese plan financiero, con ajustes en el plan financiero, justamente por el lado del gasto también estábamos mirando algunas cuestiones que podían ser ajustadas, ¿verdad? Que están vinculados con esa grasa que tiene el aparato público y que debe ser revisado, ¿verdad? No solamente el tema de salarial, sino también el tema de los gastos que se hacen en los bienes y servicios que se tienen dentro del sector público. El caso típico es el tema combustible, ¿verdad? Que bueno, en uno de los informes se veía claramente que cómo se vino reduciendo a través de algunas mejoras tecnológicas. La tarjeta y compañía que se empezó a usar. Mejoraron los controles. Mejoraron los controles, y una vez que ese tipo digamos, de controles y de ajustes se hacen en todos los sectores de las compras de bienes y servicios que tiene el Estado, eso se va a reducir de una manera importante, ¿verdad? Entonces, creemos que de esa perspectiva, llegar hasta al límite de un veto parcial sería realmente, no sería lo más recomendable, ¿verdad? ¿Y cómo se manejaría? Entonces, ustedes, es decir, lo que ustedes están proponiendo se puede poner dentro de un veto parcial. No necesariamente, porque a través del plan financiero se puede perfectamente. Como siempre se hizo. Sí. Acá, uno de los temas que bueno, lo planteaban anteriormente en el bloque precedente, y también la ministra en algún momento, es el tema de la ley de responsabilidad fiscal. A ver, y esto voy a ser un poco soberbio en esto, ¿verdad? Pero en realidad uno de los pocos que trabajó realmente en la ley de responsabilidad fiscal desde el 2004, cuando ingresé por primera vez a Hacienda, tanto Ramón, que me acompañaba en ese momento, éramos los que de alguna manera impulsábamos de esa época ya este tipo de instrumentos, ¿verdad? A ver, la ley de responsabilidad fiscal establece claramente el tema de los aumentos salariales, los límites que debe tener el aumento salarial dentro del sector público. Entonces, hubieron algunos artilugios, digamos, desde la presentación del presupuesto, que ya violaban la ley de responsabilidad fiscal. ¿Cuáles, por ejemplo? El tema del aumento salarial, a ver, lo que decía la ministra, de la recategorización del escalafón docente, que está a través de una ley, ¿verdad? Que es cierto, ¿verdad? Eso planteaba un aumento de la masa salarial del plantel docente del 12%, ¿verdad? Entonces yo planteaba en ese momento de la reunión, decía, yo creo que tenemos que sincerarnos entre todos
y mirar un poco lo que pasó también el año pasado. Porque ese mismo planteamiento del 12% ya se había hecho en el presupuesto anterior, que fue una de las causas del por cual se había vetado. Se había vetado, sí. Entonces, ¿por qué aquella vez? Se vetó y ahora no. ¿Por qué hoy no se va a vetar? ¿O por qué se va a vetar la colita que aumentó el Congreso? O sea, lo que está mal es lo que hizo el Congreso y no el 12% que plantea el Ejecutivo. Claramente tenemos que trabajar en una reivindicación salarial de estos dos sectores que son los más importantes en materia de desarrollo futuro del país, que es el tema de la educación y la salud. Sí. Para mí eso es claro que tenemos que sentarnos a revisar. Podemos sentarnos a revisar, hacer recautorizaciones, equiparaciones salariales, un montón de artilugios desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero hay algo que no se puede negar, ¿verdad? Que esos sectores necesitan... Sí, son necesarios, claves, son imprescindibles. Claves. Ahora, obviamente tiene que estar dentro de una limitación financiera que tiene el Estado. Y dentro de muchas exigencias. Y también con corresponsabilidades Claro, del otro lado, eso, ¿verdad? Claro. O sea, para mí está claro que debemos exigir también una contraprestación del otro lado de estos sectores, ¿verdad? Y eso tiene que ver con, digamos, con una calidad de educación y con un acceso mucho más eficiente desde el área de salud. Para nosotros eso es claro, pero plantear una cuestión de que un 4% para el caso de educación y el 8% para el caso de salud va a generar un descalabro de las cuentas fiscales, yo conociendo y la experiencia anterior no va a producir un descalabro. No va a producir. Y con los instrumentos que hoy tiene el Ministerio de Hacienda son suficientes como para poder ajustar eso. Y también me parece que es una buena oportunidad. Pero también, Daniel, hay que exigirles también, es decir, dejar su planillerismo, dejar eso de agarrar y marcar en su... Absolutamente. En su consultorio, irse a su consultorio privado o a una clínica privada y después vuelta otra vez para marcar. Es decir, hay muchas cosas que también la otra parte, si quiere los aumentos, también debe cambiar. Igual que los docentes deben prepararse. Te vuelvo a poner el mismo ejemplo de combustibles, ¿verdad? Cuando se hizo un control, cuando se estableció tecnología, cuando se incorporó tecnología y cuando se empezó a controlar de una manera seria. ¿Se redujo? ¿Cuánto se redujo? No tengo ahora en mente, pero creo que por encima del 15-20% de reducción del uso, de gasto innecesario que hoy se tiene y que hoy no existe ningún tipo de inconveniente en cuanto a la logística que tiene el aparato público. Entonces, entiendo perfectamente lo que decís y eso tiene que estar también dentro de un proceso más grande de reforma que se tiene que hacer el servicio civil. Totalmente. O sea, la exigencia que se debe dar tiene que ser en función también a un funcionamiento, a una estructura y una escala salarial que debe tener el sector público. Un funcionario que entra dentro del sector público debe que ya no dependa de ningún partido absolutamente en los próximos 25 años. Absolutamente. Sino de su capacidad de mejorar, de ser buen... Y la productividad que genera, la productividad que genera dentro del sector público y del servicio que finalmente tiene la gente, porque finalmente esto tiene que ser para la gente. ¿Estás hablando como ministro de Hacienda? No, estoy hablando como una persona que está preocupada por todo lo que está pasando en la finanza pública y tratando de asesorar a un candidato, ¿verdad? Ustedes no tienen contacto con... A ver, como el presupuesto afecta a todo el país y hay buenas relaciones entre Marito y Efraín, ustedes no hablan entre ustedes para ponerse de acuerdo en que cualquiera sea el presidente que gane, tenga un presupuesto ejecutable. Es decir, hay un proceso desde el Ministerio de Hacienda hacia los candidatos. Pero entre los candidatos, entre los sectores de los candidatos, ¿no hay acercamiento para tratar de establecer algunas pautas mínimas de acuerdo en cuanto al presupuesto? Nosotros en estos días tuvimos reuniones con el candidato, tanto el equipo técnico como también los otros asesores, de justamente plantear ya un inicio de trabajo técnico para empezar a bajar a tierra toda esa visión estratégica que ha planteado el candidato previo a las internas, ¿verdad? Uno de los temas centrales que vemos es que hay temas dentro de los cuales no podemos discutir más. O sea, los temas como seguridad, educación y salud requieren de un pacto social nacional, ¿verdad? Y eso independientemente de quién esté, digamos, en la contienda electoral, ¿verdad? Creo que eso vamos a llegar seguramente en algún momento, ¿verdad? Vamos a firmar. Seguramente se puede llegar a firmar inclusive. Yo creo que hay cosas que son...
a ver, Carlos, son obvias, ¿verdad? O sea, digamos, la necesidad de una reforma educativa, digamos, profunda, de una revisión clara de cómo estamos financiando hoy la educación. Y bueno, vos que conocés muy bien el tema FONACIDE, requiere de un pacto entre todos, ¿verdad? Totalmente. Y uno de los temas que justamente hablábamos esta mañana y un poco ya planteando el cronograma de trabajo de la parte técnica, es justamente, digamos, empezar este proceso de mesas temáticas con diferentes actores de la sociedad que están vinculados con estos grandes temas de la realidad nacional: educación, salud, justicia, el tema del empleo, el tema del desarrollo rural. O sea, son temas claves el tema energía, que necesitamos de alguna manera construir juntos, ¿verdad? Sí, porque acá, a ver, acá hay elementos claves. Así, si no miramos a la educación como una prioridad en los próximos años, no hay forma de desarrollo. Si no miramos a la salud como un factor fundamental para el desarrollo, no podemos plantear en un escenario económico en los próximos años. O sea, son elementos básicos que tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista de la sociedad como toda, ¿verdad? Porque acordate que también hay 3 poderes del Estado y esos 3 poderes del Estado también tienen que funcionar. Son administradores del país, claro. Y uno de los temas centrales que de alguna manera Marito fortalecía era justamente este tema de la vuelta a la institucionalidad de la República, ¿verdad? O sea, de volver a fortalecer estas instituciones que hacen de que, independientemente de que tengamos una idea clara de lo que queremos para la educación, una idea clara para la salud, si no tenemos instituciones fuertes, vamos a seguir teniendo seguramente problemas. Este tipo de problemas que estamos viendo hoy, ¿verdad? Exactamente. ¿Ustedes van a volver a hablar con la ministra? ¿Quedaron en volver a reunirse para una nueva reunión para sentar posiciones más claras? Nosotros desde la parte técnica ya elevamos al candidato nuestra idea, nuestra propuesta, ¿verdad? Digamos que está un poco en esta línea, ¿verdad? Y ya seguramente él va a conversar ya sea con la ministra o con quien nos designen, ¿verdad? Sí. Con quien nos designen para plantear eso, pero hoy está en manos, digamos, ya pasamos a una instancia, digamos, de discusión de cómo vamos a plantear nuestra Ya dieron la propuesta, sugerencia ¿verdad? al candidato. Nosotros ya dimos la sugerencia al candidato y bueno, ahora vamos a ver cómo Y las sugerencias son básicamente las mismas que estás expresando ahora. Así mismo, nosotros creemos que el veto parcial es el último instrumento, no estamos de acuerdo con eso, creemos que con un plan financiero se puede perfectamente ajustar eso y con algunas medidas del índole tributario se pueden ajustar y eso hace que desde el plan financiero finalmente, a ver, hoy seguramente mañana va a ser el último día de ejecución del presupuesto y vamos a encontrar que nuevamente la ejecución del presupuesto está muy por debajo de lo que se viene. Sí, de lo que se viene. Entonces, es decir, que hacemos un presupuesto inflado. A ver, Carlos, si el año que viene de vuelta, te planteo de esta siguiente manera, si el presupuesto del 2018 vuelve a tener las mismas gratificaciones que teníamos este año, con los ajustes que estoy diciendo y con las medidas del índole fiscal, no vamos a tener ese déficit que se plantea del Ministerio de Hacienda. Del Ministerio de Hacienda. Bueno, y Dani, ¿cómo vos vas cayendo a Colorado Añetete? ¿Cómo es? Tu nombre suena mucho como futuro ministro de Hacienda. No te vayas a reír porque es cierto. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue? ¿Cómo estás negociando? Porque no es fácil, tenés que poner exigencias. Yo te conozco, nos conocemos, sos un cerrita de pura cepa, querés ganar la Copa Libertadores y uno de los detalles es justamente poner condiciones para llegar a la Copa Libertadores. Y mira, si la Copa Libertadores es ser ministro de Hacienda y el año que viene tener un presupuesto acorde con lo que tiene que ser un país en desarrollo. Primero que estoy muy agradecido por la convocatoria de Marito. Nosotros nos conocimos al inicio del periodo parlamentario cuando siendo él, digamos, encargado de la Comisión de Hacienda del Senado, discutíamos todos estos temas y justamente durante su periodo, digamos, habíamos acordado presupuestos realmente equilibrados durante todo ese tiempo, ¿verdad? Posteriormente nos unió un hilo conductor que hoy es básicamente
digamos, lo principal o lo prioritario dentro de su discurso, que es la vuelta a la institucionalidad. Y eso yo lo practico desde mi visión, desde la política económica, ¿verdad? Creo que tenemos que volver a recuperar ese liderazgo de la conducción económica, ¿verdad? La política económica se debe definir dentro del equipo económico y no en la casa de alguien, ¿verdad? Y creo que eso tiene que ser claro desde el principio, y eso lo venimos conversando con el candidato. Aquí no hay posiciones, o sea, sinceramente acá no hemos hablado absolutamente con el candidato, y eso quiero ser muy enfático. No hemos hablado de una posición. Sí, él me ha encomendado que colabore dentro de todo lo que esté relacionado con la parte económica, ¿verdad? Hay un grupo grande, hay un grupo realmente de muchos técnicos que hoy estamos trabajando dentro de este equipo. La idea es de incorporar más personas para que nos alimenten de mayor información y de mayor, digamos, sabiduría dentro de este proceso. Y bueno, a ver, así como hace un par de años empecé a colaborar con el presidente Zapac en el Club Cerro Porteño, hoy tengo la dicha después de 6 meses de trabajar en el departamento de fútbol, tener el primer campeonato local, así que ya vamos por algo más grande, ¿verdad? Y bueno, el 2018 a lo mejor nos puede parar algo más grande, ¿verdad? Totalmente. Espero que sí, ¿verdad? Es necesario que otros clubes en Paraguay también sean grandes. Dijiste algo muy sugerente. ¿Dónde dijiste no hay que decidir No, es retomar en la casa, el liderazgo de alguien? No dijiste, ¿dónde se decidían las políticas económicas? Por eso decís. Es retomar el liderazgo de la política económica, y eso tiene que ver con el equipo económico, ¿verdad? Y tiene que ver con cómo desde el equipo económico y desde la conducción, que en este caso el Ministerio de Hacienda como líder del equipo económico, debe tener en el destino del rumbo económico de un país, ¿verdad? Y desde el financiamiento, desde la política presupuestaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Digo esto porque de alguna manera se fue paulatinamente reduciendo ese liderazgo. A ver, yo soy de la escuela me formé con el profesor Dionisio Borda, ¿verdad? Fue mi profesor en la universidad y fue el que de alguna manera me llevó y me dio la oportunidad para el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y una de las cosas positivas que siempre rescaté de él es la visión estratégica que siempre tuvo de la política económica, y cómo desde la política económica o desde el Ministerio de Hacienda podía hacerse política económica con una conducción y con un liderazgo firme, ¿verdad? Y creo que eso debiera recuperarse nuevamente, y me parece que ese es uno de los elementos fundamentales que deberíamos pensar en el próximo periodo, ¿verdad? Bueno, Dani, te deseo todo el éxito del mundo. Gracias por venir al programa. Siempre pensamos vos cuando vamos a hablar de cuestiones económicas y compañía, pero siempre estás ocupado. Me dicen que el Cerro Porteño te lleva demasiado tiempo, ¿verdad? ¿Puedo contar la infidencia? Puedo contar una infidencia. Daniel Correa es más cerrista que el propio Zapac. Y les voy a contar un secreto. Cuando nació su hijo, ¿saben qué hizo Daniel Correa? Adornó con los colores de Cerro Porteño toda la pieza de su hijo. Antes de ver su hijo ya estaba todo de azul y rojo. Es así, ¿verdad? A los 9 minutos de haber nacido. A los 9 minutos ya tenía la camiseta de Cerro, tenía el pantaloncito de Cerro, y su pieza todo de Cerro Porteño. Es así, ¿verdad? Y estuvo en la final el día que salimos campeón. ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora? Cumple 2 años en el 15 de enero. Bueno, está bien. Ese es Daniel Correa. Una excelente persona. Te agradezco, Dani, que hayas venido. Bueno, y en el lugar que ocupes, porque yo sé que vas a ocupar algún cargo si es que gana Mario Abdo Benítez, y sería también un desperdicio si otro gana y no te tiene en cuenta, porque más allá de los colores, sabemos que lo que te importa es el país. Así que gracias por venir al programa, y espero que no sea la última vez que vengas. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo para vos, Carlos. Y que se cumplan casi todos tus sueños el año que viene. Bueno, muchas gracias, un saludo a la audiencia, y realmente un deseo para todos también de un 2018 pleno y de satisfacciones y de bienestar. Es lo que como paraguayo uno desea siempre, ¿verdad? Perfecto. Daniel Correa, del equipo económico de Marito Abdo. A la vuelta de la pausa vamos a hablar un poco de FIFA Gay. ¿Qué pasa en la Conmebol?
¿Vos sabías que un señor intentó o consiguió en un juzgado que le pagaran casi 10 millones de dólares de indemnizaciones? ¿Sabías? Un funcionario de la Conmebol. La institucionalidad. La institucionalidad. Exactamente. A la vuelta de la pausa hablaremos del tema. Ya estamos en compañía de Montserrat Jiménez, asesora jurídica de la Conmebol. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. No, por favor, un placer estar acá y ojalá podamos conversar mucho sobre este caso que... Sí, realmente llama mucho la atención. ¿Qué tal, doctor Ricardo Preda? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, a la doctora y a la audiencia de El Péndulo. Bueno, les convoqué a los dos porque con la doctora vamos a hablar acerca de lo que pasa en la Conmebol. Estuve leyendo un comunicado, creo que salió anteayer, un comunicado de la Conmebol con graves denuncias realmente en ese escrito contra algunos abogados, contraparte de la justicia, por un hecho de un funcionario que se quiere... ¿Cuánto de indemnización quiere? 10 millones de dólares es lo que nos condenaron ya en primera y segunda instancia. ¿En primera y segunda instancia? También. ¿También? Sí, sí, sí. ¿Y cómo viene la mano? Bueno, vamos a hacer un poquitito de historia, Sí. Carlos. Este funcionario tenía un programa que se llamaba El Mundo de la Conmebol. A él se le pagaba por programa la suma de $2.500 más unos gastos de, bueno, por la época estamos hablando Sí. de cassette, de copia de videos, Sí. de edición, etcétera. Y en el año 2013, cuando renuncia el doctor Leos y asume el señor Figueredo suspende el programa El Mundo de la Conmebol. Y en el año 2014, él inicia una demanda en Paraguay y esa demanda se promueve obviamente ante los tribunales de la ciudad de Luque. Pero los abogados son fantásticos, Carlos. Y lo que hace el abogado es este señor Pintos vivía en Brasil, Ujú. él es uruguayo con residencia en Brasil, inicia una demanda en Brasil o una supuesta demanda en Brasil y la justicia brasileña le dice, Conmebol no tiene ni siquiera una oficina Claro, acá en acá, Brasil, sí. así que ustedes se tienen que ir a Paraguay. Inician la demanda en Paraguay y los abogados en Paraguay dicen, nos ratificamos del escrito presentado en Brasil y solicitamos que se haga lugar. Y presentan, ¿Quiénes son los abogados de él? en ese momento era Javier Enrique Cabrera López, ¿verdad? Pero en ese mismo poder está el hijo del doctor Fretes, Del doctor Antonio Fretes, del doctor miembro Antonio de la Corte Fretes, Suprema. miembro de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal. Si bien él no interviene, creo que el mensaje es muy claro, está en el poder. Ujú. Ellos se ratifican, pero no solamente, Carlos, se ratifican, sino que presentan la demanda, la supuesta demanda que presentaron en Brasil, sin traducción, sin la firma del abogado y sin ninguna de las documentales que presentaron en Brasil. Tanto es así que el juez ¿Quién fue el juez que entendió el caso? Pereira Ramírez, ¿verdad? De Luque, Luis Pereira, lo que él hace es, dice, señores, a mí no me sirve una demanda en portugués, me la tienen que traducir al español. Le piden al juez que nombre un perito, pero en el mismo acto adjuntan ya la traducción. La traducción es una tragedia. No está legalizada, no tiene ningún monto. Si uno tiene algún conocimiento básico en portugués, ve que hay unas diferencias gigantescas entre lo que dice la demanda original o la supuesta demanda original y la traducción. Piden el exhorto, Brasil responde que no existe o que no encontraron el expediente. O sea, en este expediente en ningún momento se trajo el expediente original de Brasil. Sin embargo, dentro de los conceptos que pide Ismael Pintos, su demanda está fundamentada en legislación brasilera. Pide cuestiones de la trintenaria y cuestiones que nada tienen que ver con nuestra legislación. ¿Qué hace el juez de primera instancia? ¿Le acepta? La acepta, pero ni siquiera me dice por qué me está condenando a 10 millones. Dice, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, aceptamos todo lo que dice el señor Ismael Pinto. Pero ¿qué es lo más grave de este caso, Carlos? Este es un juicio laboral. Sí. Se aplica la legislación paraguaya, Sí. él pide aplicación de legislación brasilera. El primer error. El segundo error, el grueso de los 10 millones que es una supuesta comisión que él acordó con el doctor Leos por la venta de un contrato que no está en el expediente.
Y dice que supuestamente la prueba es a cargo de la Conmebol, cuando la prueba no es a cargo de la Conmebol, porque únicamente las cuestiones ordinarias del derecho laboral es a cargo del demandado. En este caso es lisa y llanamente una cuestión civil. Ahora, ¿vos sabías de esto, doctor? No, Que le mencionaron al doctor Leo, ¿sabía algo de eso? no, que lo hayan mencionado el doctor Leos, no sabía. Sobre la demanda, sí, por las publicaciones, Por ya las publicaciones. habían habido algunas publicaciones en el pasado. No, realmente el doctor Leos no tiene, digamos, intervención en esta demanda, ni siquiera fue citado como testigo. Como nada. Como nada, ¿verdad? Realmente no, yo particularmente yo tampoco tuve ninguna instrucción de su parte para interiorizarme de lo que existe en ¿Cómo esa alguien puede venir a demanda. decir, bueno, a mí el doctor Leo me autorizó para hacer estas gestiones, para tener estos contratos, etc.? ¿Cómo alguien puede decir y se le acepta? Y bueno, eso realmente comparto con la doctora Jiménez cómo quedó. Realmente desconcierta que una decisión se tome sobre las bases del simple dicho de una parte que no esté Debidamente respaldada, ¿verdad? respaldada con otras evidencias. O sea, obviamente sí yo puedo argumentar algo, pero lo que yo argumento debería tener un demostrarlo. sustento. Y en ese caso, si yo me estoy refiriendo a un contrato, hay unas reglas probatorias en estas materias que implican obviamente que eso lo debo probar con un contrato por escrito. Así que no... No hay contrato por escrito. Después también pide unas cuestiones que son ajenas al derecho laboral, pide daño moral, pide derecho de imagen. Cuando él mismo dice que su trabajo consistía en hacer un programa. Entonces, como vos sabés, el producto del trabajo es propiedad del empleador. Entonces, si yo te contrato para que hagas un programa, obviamente lo que estoy utilizando es tu imagen. Claro. Entonces él pide derecho de imagen, pide daño moral, pide aguinaldos del año 2009, cuando la demanda se inicia en el 2014, el Código Laboral expresamente establece que prescriben a los 1 año. De hecho, nosotros en primera instancia ganamos, y es ahí donde se produce el descalabro de la demanda. Nuestro juicio venía muy bien. Presentamos una excepción de prescripción, ganamos en primera instancia, perdemos en segunda, y a partir de ahí es cuando el expediente toma otro rumbo. Toma otro rumbo porque la resolución de segunda instancia La Corte ya falló. La Corte ya falló en cuanto a la prescripción, sí. A la prescripción. Sí. Nos rechazó in limine. Ni siquiera dio estudio. Hicimos una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento, rechazo in limine también. Y la sentencia, y por eso te traje, Carlos, y te voy a dejar, la sentencia no está fundada. Entonces me priva a mí de todo derecho a la defensa. Yo no sé ni por qué me condenaron a pagar 10 millones de dólares. ¿En qué concepto? Escuchándole así, doctor, ¿qué pensás? Y realmente muchas veces en nuestro país hay decisiones que uno cree que se aplica al sistema americano de decisiones de un jurado, es decir, la íntima convicción. O sea, solamente quien resuelve sabe qué resuelve. Eso sirve en un sistema de jurados, pero no sirve en un sistema donde rige lo que la doctora denomina la libre convicción, donde uno tiene que explicar por qué decide algo. Un jurado estadounidense dice es culpable o no es culpable y no tiene que explicar No tiene por qué. Nuestro sistema sí debe explicar de dónde quita la motivación para resolver lo que resuelve. Una sentencia que no tengan esos presupuestos es una sentencia nula. El tema es cómo avanza un proceso de este tipo en esas condiciones. Es decir, con todos estos errores, no sé, llamémosle errores instalados en todos los procedimientos que ella está contando. Sí, es cierto lo que la doctora, y no dudo que sea así de su posición, ¿verdad? ¿Cómo es posible que avance eso dentro de nuestro sistema de justicia? Bueno, nuestro sistema de justicia, por los últimos acontecimientos que ustedes son testigos, o todos somos testigos, realmente no es del todo independiente. Eso sería muy generoso esa observación. Y yo también tengo en el marco de este proceso de extradición del doctor Leo decisiones que realmente son sumamente extrañas en cuanto a cuán claras son las reglas sobre que la extradición no procede. Sin embargo, un fiscal dictamina que sí procede y un juez concede esa extradición cuando tenemos informes de organismos internacionales que señalan de que esos hechos no son punibles en Paraguay. Sin entrar a discutir la cuestión ética, la cuestión de si los hechos ocurrieron o no,
La cuestión es que esos hechos no se castigan en Paraguay y eso lo dicen organizaciones internacionales, lo dicen expertos jurídicos de Estados Unidos, no lo dice Ricardo Preda ni lo dice una persona que simplemente está defendiendo los intereses, y la doctora que conoce perfectamente el sistema americano porque se formó en ese lugar, sabe que un abogado americano no va a hacer un dictamen de favor donde va a mentir sobre los hechos, porque sabe que no solamente le va a costar su carrera, sino le va a costar su libertad, porque si hay algo que los anglosajones no toleran, es la mentira. Entonces, quien miente en Estados Unidos es una persona que va a sufrir todo el peso de la ley, porque es una cuestión cultural para ellos. Algo que obviamente en nuestro país no Es totalmente no lo contrario. todo Es todo lo contrario. Y, doctora, ¿y qué piensan hacer ustedes ante esta situación? Y bueno, Carlos, ahora presentamos nuevamente una inconstitucionalidad. Volvimos a establecer que esta sentencia es arbitraria por donde lo mires. Es más, pedimos una aclaratoria a la sentencia para ver en base a qué nos están condenando a pagar 10 millones de dólares y el juez dice, nos ratificamos, sí, hago lugar a la aclaratoria y me ratifico que el monto a pagar es 55.000 millones. Le digo, sí, pero ¿en base a qué? Salarios caídos, indemnización de daño y perjuicio. El señor Pinto hoy sacó un comunicado Sí, también. que es magnífico, porque él está diciendo al juez en base a qué condenó. Y quiero tocar ese tema, Carlos, si me permitís. Él dice que dentro de esto está asignación o bonificación familiar. Sí. Vos sabés que la bonificación familiar para una persona que gana más de 2 salarios mínimos no corre. No corre. Él en la demanda, él no pide reintegro, él demanda por retiro justificado. Él se retira de la empresa, él se siente despedido, entonces no hay salarios caídos. Después también establece que hay daño moral. Genial, démosle el daño moral, los salarios caídos, todo lo que él dice en su comunicado. Llegamos a lo sumo a 600.000 dólares, a lo sumo. Todo el resto es el porcentaje del contrato de Sí, publicidad que él vendió. La Conmebol podría aceptar 600.000 dólares. Y entre 10 millones y 600.000 me quedo con los 600.000, Carlos. Te quedarías con los... ¿Qué pensás, doctor? ¿Es algo justo? Bueno, Como dicen hace los abogados. una frase hecha, una frase va hecha. a ¿Cómo era decir eso? Mal- mejor un mal arreglo Mal que un arreglo. buen pleito, ¿verdad? Exacto. Pero es muy construida la frase y muy Sí. común, no muy profunda, pero hay veces que se aplican en la realidad y todos los abogados sabemos que muchas veces hay que aconsejarle al cliente tomar una decisión que si bien uno no está de acuerdo, incluso le explica al cliente que técnicamente no es así, pero debido a que vivimos en un país donde la seguridad jurídica no es una de las cualidades, tenemos que aceptar ciertas situaciones para evitar tal vez un mal mayor. No lo digo en este caso, obviamente es una decisión de la doctora y del equipo jurídico de la Conmebol, pero hay veces que uno termina aceptando acuerdos con los cuales no comparte del todo, pero es para evitar tal vez un mal mayor, ¿verdad? Y añadiendo un poco ahí, doctor, si se declara la inconstitucionalidad, no es que el juicio se acaba, volvemos a juzgar. Entonces, realmente, en un juicio donde el monto reclamado es 10 millones de dólares, todas las costas que van generando son en base a esos 10 millones. Mal aplicado, bien aplicado, es algo que estamos discutiendo también con el juez porque me reguló honorarios sin que haya una sentencia firme y por lo tanto me reguló, venimos pagando ya una fortuna en honorarios porque todo está en base a los 10 millones. Yo le digo, ¿y qué pasa si ahora me dan mi acción de inconstitucionalidad? Los abogados me tienen que devolver la plata. Y me dice, y sí. Y le digo, si te he visto no me acuerdo. Yo no soy el abogado. Qué no soy el jodidos son los abogados. Y estas plata Algunos. que le estamos robando al fútbol sudamericano. En el bloque anterior estaba hablando de los premios a Libertadores, Sí. para si Cerro llega o no Sí, llega. llega, exacto. Bueno, esta es plata del fútbol. Si nosotros pagamos estos 10 millones de dólares, es plata que le estamos robando una vez más a los clubes y a las asociaciones miembros. ¿Qué usted cree que podemos hacer en Paraguay con $1 millón por el desarrollo del fútbol? Porque si hacemos 10 millones y de nuestros días asociados, 1 millón para cada uno. Podemos hacer un montón de cosas. Qué increíble, qué increíble. Bueno, ¿y usted no, cómo fue el dicho ese? ¿Cómo es? Mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y, eso no se puede aplicar a Leos también, en el caso de Leos. No, porque nosotros estamos convencidos que técnicamente hablando no se da la doble incriminación. Para nosotros eso está clarísimo. Acá tengo informes de las Naciones Unidas que hablan de esto, dictámenes de juristas americanos. Y no estamos hablando de un jurista
el fiscal Nietzsche, el fiscal que llevaba el caso, el señor Naput, se graduó de abogado en la Universidad de New York, que no sé si la autora también estuvo por ahí, el hermano sí, estoy seguro que estuvo por ahí, en el 2009. O sea, en el 2009, Hace poquito. hace poquito. El jurista uno de los juristas que hace el dictamen se recibió en la Universidad de Yale en 1954 y aparte de eso ocupó cargos desde fiscal, pasando por ser fiscal general adjunto, gobernador del estado de Pensilvania, que es uno de los estados más importantes de Estados Unidos, y además fue fiscal general del estado, del gobierno de Ronald Reagan y George Bush padre. Él es quien nos hace un dictamen y nos explica que definitivamente el caso de la fiscalía se sustenta sobre la base del soborno privado. También nos lo dice eso una profesora muy prestigiosa que escribe un libro bastante conocido en Estados Unidos sobre derecho penal, y eso nosotros lo complementamos con un informe de las Naciones Unidas del año 2014 que dice el soborno privado no se castiga en Paraguay y recomienda a Paraguay incluir dentro de su legislación al soborno privado. ¿Por qué? Porque el soborno privado no es un delito contra el patrimonio, el soborno privado es un delito contra la libre competencia. O sea, el soborno privado no... Explícale a la gente, por favor, que está viendo, ¿qué es el soborno privado? Y el soborno privado es similar al público, esa coima que se le paga al funcionario, pero cuando se hace en el sector privado. Ejemplo, yo soy gerente financiero del grupo de Unicanal y necesitamos contratar un director jurídico de la entidad. Entonces viene la doctora Alejandra y me da un presupuesto y después viene el doctor Juan Pablo y me da otro presupuesto, ¿verdad? Como el doctor Juan Pablo me dice, che, mira que a vos te gusta el fútbol, yo te voy a regalar entradas para los partidos de Olimpia, si es que vos me elegís. Entonces yo le elijo al señor Juan Pablo como abogado. La cuestión es que Unicanal va a seguir pagando los honorarios por el trabajo, o sea, propiamente no hay un perjuicio económico, pero sí hay una alteración de la competencia porque claro, Alejandra quedó fuera debido al regalo que me dio. Entonces, el soborno privado ataca la libre competencia. Si uno me pregunta desde mi punto de vista técnico y académico, que es otra de mis facetas en el mundo profesional, uno diría, bueno, Paraguay tendría que penalizar el soborno privado y es más, debería penalizar otras varias conductas relacionadas al ataque a la libre competencia, porque en Paraguay diariamente se cometen por varias corporaciones que ejercen cierto poder en el mercado, en diferentes ámbitos, ataques a la competencia, y el ataque a la competencia indirectamente nos ataca a nosotros que somos los consumidores. Eso es la base de la acusación americana, eso no es punible en Paraguay, no lo es punible en Argentina, y la justicia argentina rechazó el pedido de extradición de Hinkis, de padre e hijo, de Mariano y Hugo Hinkis, y del señor Eduardo de Luca, que era el secretario general de la Conmebol en la época del doctor Leos. ¿El gobierno americano qué hizo? Nada, porque el gobierno americano es un Estado que respeta el Estado de Derecho de los demás países, o sea, es simplemente a lo sumo... ¿Y por qué la insistencia en el caso Leos? Si rechazó lo de Hinkis y lo de Luca, porque ellos envían el pedido de extradición, pero ellos no litigan en el tribunal en Paraguay. Ellos simplemente envían el pedido de extradición porque ellos envían el pedido de extradición sobre la base de su legislación. O sea, ellos no están pensando en si es punible o no en Paraguay. Ellos envían porque ellos creen que es punible en su país. Le compete a la justicia paraguaya decir si se dan o no los presupuestos que son de la doble incriminación. Si yo te pongo al revés el ejemplo, vamos a suponer que un integrante de la Asociación del Rifle en Estados Unidos, una asociación muy importante, ¿no? ¿Habrás escuchado, doctora? Charlton Heston es uno de sus más grandes representantes, son un grupo que promueve la utilización de armas de fuego, incluidas armas automáticas. Bueno, en Paraguay la aportación de un arma automática es un crimen. Si yo aplico esa organización a la legislación penal paraguaya, esa sería serían una asociación criminal. Sería. Sí. Bueno, pero en Paraguay, en Estados Unidos eso no es punible. Entonces, si yo pido la extradición de Charlton Heston porque compró una estancia en el Chaco y digo está lavando dinero producto, el gobierno americano me va a decir correctamente, me va a decir no procede tu extradición porque acá el tema de promover la venta de armas automáticas es lícita y no es delito. Entonces, si no es delito acá, tampoco puede ser delito allá el lavado de dinero porque es producto de algo que acá es lícito. Es una cuestión simplemente de diferencias en disposiciones legales. No es que
la ley americana sea mejor o la ley paraguaya sea mejor. Son leyes distintas y bueno, en todo caso Paraguay debería, para cumplir justamente con una convención mundial sobre la corrupción, convención contra la corrupción, debería prever el soborno privado en su legislación y esa es la recomendación de la ONU. Es decir, nuestro problema Mientras no... tanto, eso no procede lo de Leos. Claro, no procede lo de Leo y esperemos que la justicia sea soberana y analice el caso en sí y no de quién proviene el caso. Porque acá hay que convenir que el poderoso no es Nicolás Leos. En este litigio el poderoso no es Nicolás Leos. Se llama Estados Unidos. Se llama Estados Unidos sí. porque obviamente es un país poderoso y un país que ejerce cierta presión. Pero yo también creo que nuestros operadores de justicia no se tienen que autolimitar. Y como a mí me enseñaron mis padres, no mirar nunca ni por debajo ni por encima del hombro, uno tiene que tener la suficiente solvencia intelectual para explicarle al representante del gobierno extranjero que no es que yo estoy cuestionando su justicia, sino simplemente le estoy diciendo que los hechos que ellos le atribuyen acá no son hay que ser punibles. soberanos. Hay que ser soberanos. Ese es el mensaje que yo espero que nuestra justicia tome y Sin hacer juicio de valor de si hizo o no Leos. Eso es una cuestión, claro, porque esa no es la discusión en el pedido de extradición. Bueno, y en tu caso, doctora, En nuestro caso pedimos, ojalá salga un audio a la luz. Estamos rezando que salga un audio a la luz. Queremos que se haga justicia. ¿ustedes creen que también hubo influencias de la gente del jurado de enjuiciamiento en este tema? Estamos seguras. ¿Y en qué se basan en cuanto a la seguridad? Primero, tenemos una sentencia que no está fundada. Segundo, el cambio que tuvo el expediente en esta segunda etapa, desde apelación hasta esta sentencia, tuvimos en 6 meses resolución de primera y segunda instancia. Acá el doctor va a saber que eso es en nuestros tribunales casi imposible que ocurra. Debería ser lo normal. Debería ser lo normal. Ser la norma, ¿verdad? Pero es la excepción. Debería ser lo normal, pero es la excepción. Y sobre todo esta aplicación de la legislación extranjera que no tiene nada que ver con nuestro ordenamiento jurídico. Y es una persona que no tiene residencia en Paraguay, o mejor dicho, desde el año 2011 tiene residencia en Paraguay, no desde el día que dice trabajar para la Conmebol, nunca pagó un impuesto acá, nunca hizo nada en Paraguay, por eso inició la demanda en Brasil y eso es lo que la gente tiene que entender. Su domicilio es en Brasil, por eso le inició la demanda en Brasil y pide la aplicación de legislación extranjera. Y así como dice el doctor, en este caso el juez... ¿Quiénes fueron lo del Tribunal de Apelación? ¿Tienen los nombres de los integrantes del Tribunal de Apelación de este? Puesto que tengo. El Tribunal de Apelación sufrió mutaciones a lo largo de la historia. Santiago Brizuela y Víctor Caballero estuvieron en las 3 sentencias y Ramón Infran después fue cambiado por Guillermo Silich y ahora por el doctor Arnaldo Lévera. Que Arnaldo Lévera, si bien recordás, era también relator del doctor Antonio Fretes. Bueno, entonces, hay ciertos indicios que nos llevan a creer que acá está ocurriendo algo. En esos casos no debería apartarse del doctor Lévera. Si está el hijo del doctor Fretes allí, no debería, por una cuestión, no sé, de decoro, de ética. Y si él tenía algún tipo de trato, porque en el tema, si bien no es mi ámbito, era el ámbito laboral, yo sé que la recusación e inhibición de jueces en el ámbito civil y laboral, también penal en realidad, la diferencia de los fiscales es mucho más estricta. Para inhibirlo a un fiscal, las condiciones son mínimas, o sea, tiene que ser íntima amistad solamente. Pero en el tema civil, generalmente, hay algunos criterios más amplios que ameritan que el juez se inhiba. Bueno, yo desconozco la relación que pueda tener el doctor Lévera con el abogado interviniente en este proceso, así que no puedo dar una opinión al respecto, ¿verdad? Pero no. si hay alguna relación, sí debería. De hecho, es una cuestión muy sutil, ¿verdad? Porque el hijo de Fretes está en el poder, pero nunca actuó dentro del juicio, ¿verdad? Eso hay que dejar en claro. Pero el mensaje está dado. O sea, en términos jurídicos, si vos le ves... Por la firma de todos los expedientes a la gran 7. Y aparte el juez... el juez de primera instancia, tenemos conocimiento y ustedes podrán investigar, tiene muchas denuncias en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y después de estas denuncias que cambió brutalmente su actitud hacia el expediente y sabes quién era el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, realmente es un ir con flecha y es donde nos encontramos hoy. Nosotros solamente estamos pidiendo justicia y que se le deje robar el fútbol sudamericano, Carlos. Y por último, doctor, ¿qué pensás que le puede pasar a Napo? ¿Todavía vos crees que tiene todavía alguna chance?
realmente en el sistema americano la probabilidad de revocar la sentencia de un juicio oral son mínimas. O sea, muy bajas probabilidades. O sea, no es muy común que se revoque la sentencia de primera instancia. Por un lado. Por otro lado, todavía no sabemos cuál es la pena impuesta. Yo tengo acá una lista, por ejemplo, el señor Bursaco recién va a tener su audiencia. Bursaco se declaró culpable en noviembre del 2015, pero recién va a tener su audiencia para conocer su condena el 22 de mayo del 2018. O sea, ¿cuán creíble era un testigo en un juicio donde aún no se sabe cuál es su pena y según lo que él declara en ese juicio le van a medir la pena? Bueno, esas son las críticas que le hacen la doctrina al sistema americano, la doctrina europea, ¿verdad? Es decir, este tema de los testigos de la corona, que te cuenta toda la historia, pero tiene un beneficio, hay que tomar con pinzas. Ahora, creo que hay uno de los 3 juzgados juntamente con Naput que salió absuelto. El señor Burga, que era el presidente de la Federación Peruana, salió absuelto. Pero hizo las mismas cosas a las que se le acusa a Naput y a Marín, hizo lo mismo, es decir, según lo que se sabe del juicio, es un bandido, ¿verdad? Es un bandido, pero colaboró con la justicia y es absuelto. Pero el que haya colaborado con la justicia no se advierte de las transcripciones, porque yo tengo las transcripciones del juicio y ahí no se advierten que él haya colaborado con la justicia. No, de hecho que no, o sea, de hecho que por eso se declaró inocente y estaba en juicio. Y por eso se le declara, se le absuelve, porque no se le pudo demostrar nada. Y no se pudo demostrar por lo visto que él haya participado. La crítica que se le hace al sistema anglosajón para este tipo de delitos, que son delitos complejos, donde involucran conocimientos sobre temas financieros, es que el juicio por jurado, que fue pensado para el siglo XIX, donde los delitos eran disparar o sustraer el pan o sustraer, qué sé yo, el caballo, no aplica para delitos complejos donde se requiere ciertos conocimientos. Ahí en el jurado, de los 12 jurados, me imagino que la mayoría eran personas comunes que no tienen conocimiento de movimientos financieros, no tienen conocimiento de cómo se maneja la FIFA o la CONMEBOL, etc. O sea, hay muchas cuestiones que se le hace una crítica importante a ese sistema de jurados para este tipo de delitos. Y en Inglaterra, yo particularmente participé con fiscales de delitos económicos de Inglaterra, donde ellos criticaban seriamente y tenían varios problemas con el sistema de jurados, porque era muy complicado explicarle una evasión impositiva compleja a personas, a gente común. A gente común. Sí, verdaderamente. Bueno, acá recibimos una instrucción de derecho de parte de ustedes dos, así que les agradezco. Ojalá se aclare tu tema, doctora, el tuyo también, doctor. Que tengan éxito y feliz 2018 para los dos. Gracias, Carlos. Feliz 2018. Y ojalá el 2018 nos encuentre con una justicia más transparente y más justa para todos. Ojalá y con un 4º campeonato. Así mismo. Espero también el 4º campeonato y espero también que la justicia en el 2018 demuestre que en Paraguay se tiene soberanía jurídica y que se juzga de acuerdo a de qué se trata el caso y no de quién viene el caso. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en este último programa del año. Y a ustedes también, que tengan un feliz 2018, que el 2017 hayan cumplido muchos de sus sueños y que el año que viene seamos más felices y tengamos un país con más institucionalidad. Hasta el próximo miércoles, es decir, hasta el próximo año.